Reciban un cordial saludo desde CEPROINCA, les habla el ingeniero Gabriela Guzmán y en este video queremos mostrarles el contenido del curso de nivelación y actualización de diseño estructural en concreto armado según código ACI 318-2014. Este curso está enfocado a resolver las dudas que tenemos usualmente desde pregrado y que nos impiden tomar decisiones de manera rápida y con seguridad total de nuestros conocimientos. En el módulo 1 estaremos conversando sobre las generalidades del concreto armado. Y acá les presento lo que es el contenido por capítulos de ese código, para que ustedes sepan a qué capítulo debemos dirigirnos cuando tengamos alguna duda. Entonces, primero nos presenta generalidades, luego notación y terminología, luego las normas citadas, requisitos para sistemas estructurales. Tenemos parte del apéndice B. Fíjense que incluso al principio del apéndice les va a mostrar las resistencias en las distintas unidades que habíamos comentado, ¿no? Y posterior empieza de una forma ordenada e identificada para cada ecuación cuál es su equivalente en las distintas unidades. En el módulo 2 estaremos viendo la estructuración y predimensionado de edificaciones de concreto armado. ¿Cuáles son los criterios para la disposición del sistema de piso? Primero, evitar que los espacios queden condicionados indebidamente por la presencia de vigas o por dimensiones inadecuadas en ellos. Segundo, resulta más económico disponer las vigas principales en el sentido de las luces largas y las losas en el de las cortas. Este es el alto de la loseta, conocemos como loseta entonces este elemento que va aquí arriba. Podemos decir que el nervio está compuesto por esta sección rectangular y parte de esa loseta. Otra opción que podemos tener son placas armadas en dos direcciones ortogonales. Esas placas armadas en dos direcciones ortogonales son constructivamente más complicadas que hacer una de una dirección, pero a pesar de ello, para luces comprendidas entre 6 y 10 metros, pueden resultar bastante apropiadas. Para el predimensionado de la losa de escalera, pues va a depender de su condición de apoyo, pero para que se tenga como referencia, por seguridad debemos tener huella, una dimensión de huella, esta que está acá, de 0.28 a 0.32 metros, una dimensión de contrahuella, es decir, esta vertical, de 0.15 a 0.18. En esta fotografía podemos apreciar un estacionamiento en un centro comercial. Fíjense cómo es la losa. Tenemos la losa reticular, tenemos el capitel. Para poder realizar el vaciado de las losas reticulares vamos a necesitar unas formaletas o unos moldes o unos encofrados que pueden ser recuperados y que son fabricados. Por ejemplo, esta es una empresa Uniplast. Con respecto al predimensionado de las vigas, pues es mucho más sencillo. Generalmente se tienen bases de vigas entre 30 centímetros y 40 centímetros. Es altamente recomendable no tener vigas planas. Para las columnas, vamos a tener que respetar dos criterios importantes: criterio de rigidez y criterio de resistencia para la disposición. ¿Qué debemos procurar? Un equilibrio de rigidez en las direcciones ortogonales del sistema estructural. Garantizar que la relación de número de elementos resistentes lateralmente versus orientación de mayor inercia esté en equilibrio para ambas direcciones. Tenemos ya la orientación de las columnas y fíjense que las he agrupado por colores para decidir qué colores van a tener dimensiones en común. Por ejemplo, yo sé que esta y esta tienen áreas tributarias semejantes, por lo que voy a decir que son un grupo de columnas. Fíjense que cuando ustedes calculan, por ejemplo, para este caso, la carga de servicio sería CP más CB. CP son 695 y CB son 300. Es decir, que CP más CB son 995 kilos por metro cuadrado. Yo quiero que ustedes guarden un número y ese número es que en entrepisos ustedes pueden estimar rápidamente la carga de servicio como 1 tonelada por metro cuadrado. Y fíjense que en techo pues es casi la mitad, 545. En el módulo 3 estaremos viendo el diseño por flexión en elementos de concreto armado, tanto para secciones rectangulares como para secciones tipo T, desde la parte más básica, ejercicios totalmente sencillos, hasta ejercicios avanzados que le permitirán realizar el diseño de este tipo de secciones. Otra hipótesis del diseño es que secciones planas permanecen planas después de la flexión, lo que implica deformaciones unitarias proporcionales a su distancia al eje negro. A nivel del eje de acero vamos a tener la deformación unitaria
en el acero. Este diagrama que ustedes ven acá se llama diagrama de deformaciones unitarias. La ductilidad es la capacidad que tiene una estructura o elemento estructural de incursionar en el rango inelástico de deformaciones, grandes deformaciones, sin pérdida apreciable de su capacidad resistente. ¿Okay? De aquí en adelante ustedes tienen que entender que se requiere de diseños dúctiles en el caso de que estemos incursionando en rangos inelásticos. Y también recordemos que la curvatura tiene un valor phi de SU sobre C, donde, por ejemplo, para este caso de falla balanceada sería dividir 0.003 entre C balanceado. Cuando agregamos esa barra roja que les acabo de mostrar, cuando agregamos esa barra que está allí, fíjense todo lo que va a ocurrir. Aparece una fuerza a compresión en esa barra de acero. Eso hace que el concreto ya no tenga que resistir solo la compresión. Es decir, que antes era necesario todo esto de bloque de compresiones y ahora ya no. Eso lo vamos a ir viendo por paso. Primer paso. Como ya no es necesario que el concreto solo tome toda la compresión, sino que lo está ayudando esta cantidad de acero, entonces lo primero que ocurre es que disminuye la altura comprimida en el concreto. ¿Okay? Pero fíjense cómo la deformación unitaria en el acero traccionado, que era esta, ahora aumentó. ¿Okay? El acero ha aumentado su deformación unitaria. Todo lo que se puede resolver es vigas diseñadas como simplemente armadas, losas macizas, zapatas, muros de contención, losas nervadas. ¿Okay? Todas estas cosas se podrían diseñar asumiendo secciones simplemente armadas. Entonces fíjense que lo único que faltó que nos dijeran en pregrado era esto, que podía ser así de sencillo. Si se coloca, por ejemplo, 2 capas de barras, eso va a afectar el centroide y usted debería tomar en consideración esa nueva altura útil. Ok, vamos a iniciar la solución de este problema. El primer paso que vamos a realizar es determinar cuál es el momento máximo que esa sección puede soportar como una sección simplemente armada. Ese momento que hemos llamado M1. Y es esa región sombreada, sería la forma de T. Ahí está el espesor del ala, una medida que llamaremos A', que sería la parte o la altura del alma que se encuentra con presión, y una altura total de 20.40 centímetros que hemos determinado. El área con presión viene dada por el área a compresión para esa falla balanceada es igual a 20 por 5, 20 centímetros por 5 centímetros, más 20.4 menos 5 multiplicado por 10 centímetros. En los módulos 4, 5 y 6 estaremos hablando de losas armadas en una dirección y 2 direcciones, tanto macizas como nervadas. Esto implica pasar por la estimación de cargas, calcular solicitaciones a través de métodos simplificados, por ejemplo el método de los coeficientes del código ACI, y llegar finalmente a la disposición del acero de refuerzo requerida para poder satisfacer la demanda sobre la losa. El acero que se coloca en losas macizas que están armadas en una dirección se puede dividir en 2 tipos. Tenemos el acero de repartición y el acero principal. El acero principal, que es para este caso, fíjense que esto es una sección longitudinal típica en el centro del tramo. ¿Okay? Nótese que es una sección longitudinal. Si estamos hablando de barras corrugadas con un FY menor a eso, entonces este va a ser el acero mínimo. Si estamos hablando, en el otro caso, que son barras corrugadas con FY mayor a 4200, entonces vamos a tomar el mayor entre este y este. Fíjense que para un FY de 4200 kilos por centímetro cuadrado se tendrá entonces un acero mínimo que será el máximo entre estos 2 números. Ok, si hacemos entonces el modelo matemático de lo que sería esa losa, vamos a tener que esa franja de análisis o esta franja de estudio es una franja con una base de 100 centímetros que sería perpendicular a la pantalla, y lo tendríamos un apoyo en el eje 1, un apoyo en el eje 2 y un apoyo en el eje 3. Si ustedes recuerdan un poco lo que era la deformada en losas armadas en una dirección o losas nervadas en una dirección, esa deformada pues tendría a ser cilíndrica.
En cambio, cuando estemos hablando de una losa nervada en dos direcciones, esa superficie deformada va a tener una forma de plato, como el que ven acá abajo en la imagen. Fíjense que este plato tiene una curvatura en esta dirección y tiene una curvatura en esta otra dirección también. Entonces tenemos doble curvatura. Esto significa que en cualquier punto de la losa tiene curvatura en las dos direcciones, como hemos visto, y puesto que los momentos flectores son proporcionales a las curvaturas, también existen momentos en ambas direcciones, ¿ok? Para igual condición de apoyo, es decir, si nosotros tenemos la misma condición de apoyo en todos los costados, tanto en los costados que están en dirección X y los que están en dirección Y, a menor luz corresponde mayor carga, es decir, si Lx es menor que Ly, entonces tendremos que la carga mayor va a ser la de X y la carga de Y va a ser menor. Las alturas útiles. Dada la orientación de las armaduras, si en una dirección la altura útil es igual a D, en la otra será D menos D barra. ¿Okay? Fíjense que D barra es el diámetro de la barra que debe restarse para obtener la otra altura útil. En esta figura podemos ver cómo es la disposición del refuerzo mínimo cerca de la superficie superior de una losa en dos direcciones. En las esquinas no restringidas de losas de dos direcciones, ella tiende a levantarse al ser cargada. Si esta tendencia a levantarse es restringida por muros o vigas que nosotros tenemos conectados acá perimetralmente, se producen momentos de flexión en la losa. Esa sección requiere la colocación de un refuerzo para resistir estos momentos y controlar la fisuración. Bien, vamos a continuar entonces con un ejercicio, con este ejemplo número 1, que es una losa maciza de entrepiso. Fíjense cómo es la distribución de los paños. Si comparamos los dos casos que tenemos, el primero y el segundo, con los casos tipificados en la tabla, podemos observar que este caso se corresponde con el caso número 4, ¿okay? En el que tenemos dos apoyos libres y dos de los lados continuos. Y el caso 8 correspondería a este otro caso donde tenemos 1, 2 y 3 lados continuos y uno libre. Vendría siendo caso 8. Entonces con esa información es que podemos entrar a la tabla. Y entonces obtenemos para cada paño un momento positivo de diseño en el tramo, un momento negativo de diseño en el apoyo, y eso para todos los casos y para las dos direcciones. ¿Okay? Recuerden que vamos a colocar acero en las dos direcciones y en todos los paños. Si recordamos el acero mínimo para losas macizas, viene dado por esta expresión, 0.0018 por B por H, donde B se está asumiendo como un ancho de 100, H se está asumiendo como una altura de 12 centímetros, entonces eso nos da 2.16 centímetros cuadrados por metro. Fíjense que estamos haciendo un corte donde lo que estamos viendo es el eje A, B, C y D, con una separación entre ejes de 5.30 metros, es decir, que lo que estamos viendo son las direcciones largas en todos los casos. Por simplicidad, lo que se hace es tomar el mismo acero mínimo que se traía en la parte inferior, doblarlo hacia arriba y proporcionar entonces acero a los apoyos exteriores. En el módulo 7 estaremos revisando la verificación de deflexiones en losas. Esto nos permitirá tener diseños más óptimos y no tener que forzar nuestros diseños a la altura mínima establecida por el código para no chequear deflexiones. Para la verificación de deflexiones en elementos de concreto armado vamos a ver una serie de consideraciones. ¿Okay? La primera sección que vamos a estar analizando es la sección no agrietada de concreto sin acero. Nosotros pudiéramos hacer lo mismo para una sección no agrietada de concreto y acero. Entonces aquí es donde comenzamos a utilizar la teoría de esfuerzos admisibles. Si recordamos la teoría de esfuerzos admisibles, ella nos permite trabajar con una sección transformada. ¿Okay? Tomamos en cuenta la parte del concreto, tal y como con sus dimensiones, como las que habíamos visto antes, pero incluimos el aporte del área de acero de refuerzo a través de una transformación de esa área, ¿okay? Y la transformación se realiza mediante la relación modular N. Entonces, en resumen, vamos a tener estas ecuaciones y se las queremos dejar acá porque de esta manera entonces ustedes van a tener una especie de formulario al cual acudir para resolver sus problemas. Ustedes se van a dar cuenta que es algo realmente muy sencillo. Ustedes hacen esta programación o la programación de estas ecuaciones una sola vez y pues tienen una hoja que calcula las deflexiones para un elemento, ya sea de sección T, como este que les muestro acá, ¿okay? Todas estas ecuaciones en la parte izquierda, o una sección rectangular como son estas ecuaciones en la parte derecha.
Una vez que ustedes tienen o que ya hemos aprendido cómo calcular las deflexiones, pues por supuesto entonces lo que tenemos que hacer es respetar los límites admisibles que nos da el código ACI 31814. Fíjense que él nos da esos límites en la tabla 24.2.2. En esa tabla nos indica, dependiendo del miembro, por ejemplo si estamos hablando de cubiertas planas, de entrepiso o de cubiertas o entrepisos, y dependiendo de su condición, fíjense las diferentes condiciones que tenemos. ¿Qué vamos a comparar con L sobre 240? Sería la suma de la deflexión a largo plazo debida a todas las cargas permanentes y la deflexión inmediata debida a cualquier carga viva adicional. Eso es aproximadamente L sobre 311 y evidentemente es menor a L sobre 240. Entonces nuestro diseño sería satisfactorio. No pueden perderse la segunda parte de este video donde estaremos mostrándoles el resto de los módulos que componen el curso de nivelación y actualización de diseño estructural en concreto armado. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Búscanos como CEPROINCA FP en Facebook y @CEPROINCA en Instagram y Twitter. Pueden registrarse en el curso a través de www.ceproinca.com sección eventos y allí encontrarán toda la información referente a fechas, costos y equipo de instrucción. Asimismo, los invitamos a disfrutar el contenido que hemos publicado para ustedes en aulaceproinca.blogspot.com y que les servirá como apoyo tanto en sus estudios como en el ejercicio de la profesión.